Chicos, por favor apaguen sus audios, sus cámaras. En un minuto comenzará la reunión, la conferencia. Sí, creo. No me voy a decir. Acá, pero sí ya me bajó la tele. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Creo que ya Jesús. somos señor ingeniero, ¿cómo está? Creo que ya somos ¿Cómo un estamos? número prudente y creo que ya Atento. voy a dar una pequeña presentación. Ujú. Hola, Ya. comunidad agrícola y en general. Sean muy bienvenidos a esta semana de conferencia de ingeniería agrícola. En este caso en particular, esta conferencia se ha ido organizando en conjunto con los demás centros federados y el FEUA, llamándose a esta actividad Agraria en tiempos de COVID, en donde cada federado explica sobre el impacto de la pandemia en un tema relacionado con su carrera. A lo largo de la semana pasada se han venido realizando varias conferencias de esta índole y hoy es el turno de Agrícolas. Quien les habla soy yo, Jesús Secos, soy el secretario académico del Centro Federado de Ingeniería Agrícola y hoy seré el moderador de turno. El tema de hoy es la ingeniería agrícola en tiempos del COVID-19. Eh, bueno, en esta conferencia se expondrá más que todo el panorama de la pandemia y se relacionará con nuestra carrera, ingeniería agrícola. Se darán algunos aportes que serán de utilidad para todos nosotros. Además, el encargado de dar la ponencia es el ingeniero Absalom Vázquez. ¿Quién es él? Es un ingeniero agrícola que tiene una maestría en la ingeniería de agua y riego y un PhD en recursos hídricos. Además, es un docente de FIA de la Facultad de Ingeniería Agrícola por más de 35 años de labor. Y entre sus numerosos trabajos ha sido viceministro de Recursos Naturales y viceministro de Agricultura, además de que ha sido ministro de Agricultura 4 años seguidos, por lo cual tiene amplia experiencia para poder dar una conferencia de esta índole. También ha sido el jefe del Programa Nacional de Conservación de Suelos y Aguas, más conocido como INAE. Y sin más que decir, chicos, por favor, apaguen sus audios, apaguen sus cámaras para que se tenga una mejor conversación. Y a partir de ello, el profesor, y el docente, mejor dicho, va a explicar algunas razones del impacto del COVID en nuestra carrera. Después de su breve charla, se podrán realizar algunas preguntas, las cuales se van a realizar en el chat de la aplicación Meet. Por favor, que sean cortas, puntuales y directas. Y bueno, y si es que ustedes mismos quieren realizar las preguntas, por favor, escribir en el chat, pido la palabra. Al escribir esa frase clave, en un momento dado yo les voy a dar la oportunidad de que ustedes den la pregunta. Esta pregunta no tiene que ser muy larga, por favor, que sea menos de 1 minuto y medio. Y bueno, ya. Comencemos, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados jóvenes, amigos que me escuchan. Realmente es importante esta conferencia, esta teleconferencia, sobre todo en esta situación de que el país está sufriendo los embates de esta pandemia y el mundo. Nuestra universidad está cerrada, ¿no?, a fin de evitar la propagación de este virus y, lógicamente, la contaminación de nuestros jóvenes, nuestros docentes, nuestro personal administrativo y toda la comunidad. Miren, aquí con este fenómeno va a ocurrir algo totalmente nuevo. El mundo va a cambiar definitivamente, no va a ser
a lo que conocimos antes de muchos aspectos van a tener que cambiar. Por ejemplo, imagínense en el campo mismo, en la sociedad, en las clases, ese compañerismo que había, ¿no? Ese afecto entre los alumnos, entre los docentes, entre la sociedad misma, de que a veces nos saludamos un estrechón de manos o un besito, ¿no? O un abrazo, etcétera. Eso ya no va a poder ser. ¿Por qué? Porque estamos en este caso con un virus totalmente nuevo y sumamente agresivo. Vemos cómo día a día siguen muriendo a nivel mundial y también en nuestro país. Y realmente esto nos hace replantear todo en la sociedad, en nuestra sociedad peruana también y lógicamente en el desarrollo de nuestra actividad agraria. Aquí hay muchas cosas para ir afinando, para ir aprendiendo, ¿no? Con respecto a cómo se tiene que encaminar nuestras actividades para el futuro. Por ejemplo, la vez pasada, a la escuela de posgrado de nuestra universidad nos envió a todos los docentes de la escuela de posgrado una encuesta de que si estarían de acuerdo con las clases virtuales. Y lógicamente yo le dije que sí, es conveniente de una vez por todas que demos ese salto. ¿Y por qué? Porque yo hace el año 2000, 99, 2000, ya estaba en esa onda de que las clases virtuales tenían que ser una necesidad producto del avance de la tecnología, producto del avance de la ciencia, es importante. ¿Para qué? Para abaratar costos e integrarnos mucho más con la sociedad científica, con la sociedad, con sus problemas, con los avances, ¿no? Tecnológicos, etcétera, etcétera. En consecuencia, mi respuesta fue que sí, que sacando el lado más positivo de esa pandemia, de esta desgracia que nos está pasando en nuestro país, habrá que dar el salto que nuestra universidad comience la educación virtual. Hay muchos de los cursos o una parte de los cursos que puede ser dictado todo online, ¿no? En Estados Unidos, en las universidades las mejores del mundo, ya en Canadá o en Rusia y cualquier otro país, la educación virtual es fundamental. Ya todos están trabajando a nivel de computadoras, ¿no? Aprovechando todas las plataformas. ¿Para qué? Para tratar de avanzar, porque si no, no podían asistir a su centro de trabajo. Inclusive los trabajos hoy día, en muchas de las empresas, acá en nuestro país nomás, muchas empresas están trabajando desde su casa. Desde su casa están ya reportando y trabajando. Eso es un cambio bastante grande que tiene que darse. Y en consecuencia, le respondí a la encuesta de que sí, hay que sacar ese lado positivo y hay que de una vez iniciar. Para muchos docentes quizás nos va a ser un poco más difícil, para otros más fácil, según cómo estén en la dinámica de la tecnología, pero de una vez hay que darlo ese salto. Los jóvenes lo necesitan, ese salto. Tienen que estar al día con el avance de la tecnología, ya tanto avanzado, y no podemos quedarnos. En consecuencia, todo eso son herramientas que van a servir para poder avanzar, para poder llevar adelante los cursos, que no se retrasen los jóvenes, su carrera lo tienen programado para 5 años o tantos ciclos, y lógicamente perder un ciclo o un año es terrible. Ya, lo digo como padre y lo digo como profesor y también como alumno que he sido, ¿no? Lógicamente uno está desesperado cuando ya está avanzando su carrera y un ciclo que los padres están haciendo mucho esfuerzo para mandar a sus hijos a la universidad, el joven mismo está haciendo esfuerzos denodados, ¿no? Todos los días dándole, y que de un momento a otro venga, que se paralice ese ciclo, que se pierda ese ciclo, es bastante desilusionante y no debemos permitir. En consecuencia, también tenemos que prepararnos, jóvenes, amigos que me escuchan, que a partir de ahora ya comenzó en nuestro país a cambiar. Muchos de los trabajos están desde su casa haciendo, ¿ya? Y en el mundo también, ¿ya? Por eso es que acá el quien no se prepara definitivamente va a caer. Por ejemplo, va a retrasarse. Por ejemplo, hasta los negocios hoy día, los delivery, ¿no?
para todo tipo de empresas tiene que darse la utilización de estas herramientas, de estos mecanismos para poder replantear nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera, hasta que, lógicamente, pase toda esta pandemia y se descubra la vacuna, pero definitivamente va a quedar ya muchas de las cosas casi ya caminando, que va a ser difícil que se dé atrás, ¿no? Que se vuelva hacia atrás, como por ejemplo el trabajar desde la casa, el estar dictando clases online, el estar haciendo muchas de las actividades online, porque hay que aprovechar esa tecnología. En nuestra agricultura y la Universidad Nacional Agraria, una de las realmente de las mejores de nuestro país, ¿no? Y de América Latina, y es muy considerada en el mundo, tiene que estar a la vanguardia del uso de la tecnología. ¿Aló? Tiene que... ¿Aló? Sí, ingeniero. Un momentito, chicos. ¿Aló? Hola, ingeniero. Sí, está bien. Puede seguir con la conferencia. Pero Es más bien, sí, sí. más bien si es que tienen alguna pregunta a lo largo de la explicación del ingeniero, pueden hacerla en el chat y yo se las diré. O en todo caso, si ustedes quieren preguntarlas, escriban pido la palabra, yo les cederé el turno, ¿ok? Preguntas sobre el impacto de la pandemia en la carrera de ingeniería agrícola, por favor. Miren, amigos, y también acá tenemos que tener en cuenta que el rol del Estado tiene también que tiene que replantear. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha tenido que la corriente liberal, el liberalismo, la globalización, perfecto, pero tiene que replantearse ahora. ¿Qué vemos? Ya, y está tomando la iniciativa las otras potencias, las potencias mundiales. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, en Europa están también ya replanteando. En Estados Unidos, ya, Japón ya anunció lo que va a replantear. Es decir, toda esta pandemia está haciendo reaccionar a los países a través de sus gobiernos para que puedan replantear su rol como Estado. Y más aún tiene que ser acá también el rol del Estado en nuestro país. No va a ser un rol de lo que tradicionalmente se conocía, que hay que ser un rol estatista, pero tampoco no podemos ir hacia un lado ultra capitalista o liberal. Acá tiene que haber un rol del Estado, del centro, para tratar de proteger a los más necesitados. Acá una persona que tenga muchos recursos no necesita mucha protección del Estado. No, lo único necesita reglas claras, pero una persona que vive del día al día y que va a tener que replantearse a hoy día su trabajito, que por ejemplo un lavador de carros o un peón en el campo, va a tener que replantearse todo ese accionar de esa gente. Y ahí el Estado tiene que entrar a tallar. Por eso es que acá el COVID nos va a dejar muchas lecciones y muchas acciones para poder hacer todo juntos. Los profesionales, los ingenieros, tenemos que adecuarnos y también tenemos que ser muy creativos para poder adecuarnos a ese nuevo escenario que nos toca desempeñar nuestras funciones. Acá definitivamente tenemos que prepararnos y rápidamente ante estos serie de cambios que se nos vienen. Y uno de ellos, lógicamente, es la educación virtual, la comunicación virtual, ¿no? Que eso definitivamente va a tener que acentuarse muy fuerte. Miren, en el agro, definitivamente en nuestro país tiene la suerte de tener una mega diversidad, un potencial muy grande. Somos un país fuerte en la agroexportación y fue gracias a las medidas que di cuando fui ministro de Agricultura, el decreto legislativo 653 y una serie de otras medidas que se sentó las bases y que hasta el día de hoy no lo han cambiado, ¿no? Y se han implementado otras medidas también a fin de promover más la agroexportación. Pero acá lo que ha faltado,
lo que ha faltado, ya, de que los pequeños se han olvidado. Acá tenemos que construir una sociedad mucho más justa. El agro se consta de la agricultura moderna, que lo hay en el país, para la agroexportación, una agricultura media y una agricultura pobre, de subsistencia, lo que llaman mucho la agricultura familiar. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de apoyar con tecnología, con créditos, con una serie de medidas a estos pequeños productores de agricultura familiar. No nos olvidemos que somos más del 80% de agricultores que tienen menos de 3 hectáreas en nuestro país. Y a ellos casi mínimo, algunos que tengan 3 hectáreas de la costa pueden ser sujetos de crédito, pero el resto no. Es decir, siembran por obra y gracia de Dios y de su esfuerzo, pero ¿qué? Ajustándose. Pero ¿qué va a pasar? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, hoy día en plena pandemia nomás, hay productores agrarios que están vendiendo a 20 centavos de sol el kilo de papa en su chacra. Ahí el Estado debería estar implementando políticas para tratar de que no pierda ese campesino. Porque imaginémonos que ese campesino, pequeño campesino, que tiene, supóngase 2 hectáreas y ha sembrado 1 hectárea de papa, con tanto esfuerzo, la semilla, la fertilización, su cuidado, su trabajo de ellos y de su esposa y de los hijos, o sea, de la familia, y saca unos 15 toneladas por hectárea. 15 toneladas por hectárea, mala cosecha, todo, ya tienen sacado la papa y llegan en chacra a 20 centavos o 30 centavos de sol el kilo. Supongamos que fuese 30 centavos de sol el kilo ensacado la papa en chacra. 30 centavos de sol por 15,000 kilos sale 4,500 soles. Con 4,500 soles no cubre ni siquiera los costos de producción. Peor sería si es que está a 20 centavos, lógicamente, sería 3,000 soles. Ese es el problema de la pequeña agricultura de nuestro país. Y ahí se tiene que trabajar mucho los ingenieros agrícolas, los agrónomos, los biólogos y todos la ingeniería que tenga que ver con la producción. ¿Para qué? Para mejorar. Ya no saque 15, sino saque 20, saque 30, saque 40 toneladas por hectárea, porque se puede. Pero más triste es que gran parte de nuestra población, de nuestros campesinos más pobres, en la agricultura sacan a veces 8 o 9 o 6 toneladas por hectárea. Imagínense la triste realidad. Esa es la realidad actual, jóvenes. Y realmente cómo revertir esa situación. Y esta situación se va a acentuar y en esto es lo que tenemos que pensar. En esto es lo que tiene que también el Estado replantear el rol del Estado. Ya les digo, Alemania, la primera ministra Merkel, yo lo he escuchado el otro día, el paquete de medidas que piensa implementar a fin de poder corregir el rol del Estado, ¿ya? En consecuencia, Japón también. Acabo de escuchar hace 3, 4, 5 días, ¿no?, que el primer ministro anunció algunas medidas, ya adelantó las medidas que van a tomar, ¿no?, a fin de evitar que sus empresas, que sus productores no caigan en la desgracia. Aquí también. Pero acá sí, amigos, eso no es solamente una labor del Estado, es una labor de todos, del productor también. Tenemos que ponernos las pilas, todos, pero tenemos que trabajar mucho en lo que es la capacitación. Tenemos que trabajar mucho en la organización de los productores. Miren, aquí en nuestro país y en los países más pobres, uno de los peores problemas que se tiene es la falta de una organización. Pero una organización no como un sindicato, no. Tiene que ser una organización eficiente, fuerte, bien robusta, como para qué, para que lleve y haga saber al Estado los problemas que tiene y también para que lleve cambios a sus asociados, apoyo a sus asociados. Una organización
gremial empresarial. Empresarial, ¿por qué? Porque el productor chiquito, no nos olvidemos que es un pequeño empresario, y ese pequeño empresario debe tener los conceptos básicos de lo que es un empresario. Quiere ganar, quiere mejorar, quiere incrementar su productividad y quiere alimentar bien a su familia y quiere contribuir al desarrollo del país, de su región. En tal sentido, eso se tiene que dar. Tenemos todos que estar metidos en ese esfuerzo y el Estado, lógicamente, adelante en eso. Miren, un tema fundamental que estamos viendo hoy día, ¿cuál es? ¿Cómo se va regenerando la biodiversidad? ¿Cómo se va limpiando la atmósfera? ¿Cómo se va recomponiendo, digamos, la capa de ozono que estaba deteriorada? ¿Cómo se va limpiando los mares? ¿Cómo se van limpiando los ríos? Esas noticias que van llegando. Es decir, también sirva esta pandemia como para poder hacernos reflexionar a la sociedad, a los habitantes de este planeta, a las autoridades de los diferentes países, de las diferentes regiones, de los diferentes pueblos, que sí podemos rescatar, podemos salvar nuestro planeta, porque nuestro planeta ha estado muy, casi en una agonía. Dios, discúlpeme, por favor, soy creyente, creo en Dios, y yo asocio a veces algo de que quizás Dios ha hecho esto como para poder reflexionar, decir alto. Miren, qué grato es escuchar voces de diferentes países del mundo, que el planeta está recuperándose de esta agonía, se va recuperando. Menos consumo de petróleo. Miren el petróleo cómo ha caído a un precio totalmente cero. Entonces, todo eso, ¿qué significa? Menos contaminación. Menos contaminación. Todo eso tenemos que tomar en cuenta, las variables. Y de paso, acentuar en nuestro país ya el trabajo fuerte en nuestras laderas, en nuestros ríos, en nuestros mares, en nuestra selva, en nuestro desierto. ¿Para qué? Para poder conservar los suelos, conservar las aguas, conservar las plantas, sembrar árboles, tener los bosques pujantes, fuertes, que eso es la gran tarea para todos los profesionales, para todos los que vivimos en estas zonas, para los profesionales que vayan a asesorar a esa gente y que están los bolsones de pobreza, pobreza extrema. Imagínense, Perú en la sierra prácticamente está como en África. No digamos que es árido como el África, pero sí en la pobreza. Hay bolsones de pobreza a lo largo y ancho de nuestra sierra que están casi en una situación similar de pobreza como en el África. No tan profundamente, pero sí está cercano. En consecuencia, acá no podemos dejarlo que la aridización avance en la sierra. Tenemos que trabajarle en la siembra de árboles con zanja de infiltración, hacer cosecha de agua de lluvia para poder infiltrar más el agua y de paso evitar que los suelos sean erosionados. Eso es un trabajo extraordinario que falta. Lo iniciamos con Pronamach en el año 80. En el año 80 iniciamos Pronamach en todo el país. Esa semillita se sembró, fue creciendo hasta que después fue por decisiones políticas el año 2001, ya lo anularon, cambiaron de nombre y ya no saben ni qué hacer. Ahí se tiene que retomar. Esos programas son y deben ser de carácter eminentemente técnico y de orientación para el país. Deben institucionalizarse, no con un color político, no verlo desde un lado político, no. Debe verse desde el lado de la necesidad, de esa pobreza, esa falta de agua, de lo que decíamos, de lo que está pasando en el planeta, nuestro país también. En consecuencia, ahí hay un tema tan grande que se puede generar mucho trabajo, mucho contribuir al medio ambiente, mucho a la producción de oxígeno limpio, mucho al almacenamiento de agua en el subsuelo y también proteger las laderas de la erosión y también las partes bajas
de los fenómenos de huaicos, deslizamientos, etcétera, etcétera. Esa es una tarea, por ejemplo, fundamental. Esa es una tarea fundamental. Toda esta teoría, todo este enfoque, lo desarrollo en un tema una conferencia que siempre doy, cosecha de agua de lluvia, que lo llevaba a diferentes puntos del país, y también otro sobre la análisis, prevención y mitigación de desastres, sequías e inundaciones. Esto es fundamental. Nuestro país, tenemos que convivir con nuestra realidad. No podemos solamente hablar de las desgracias que nos pueda pasar por la sequía, por las inundaciones, no por los fenómenos del Niño, o por una sequía severa que ya se acerca, digamos, dicho sea de paso, va a haber una sequía muy fuerte también pronto ya en nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país tradicionalmente, ancestralmente, que siempre ha estado sujeto a las inundaciones como el Niño y las sequías severas. No, a veces 2, 3, 4 años seguidos, terrible, terrible. Ese es lo que debemos todos los profesionales y los jóvenes tenerlo en la cabeza, tenerlo en el corazón, para poder prepararnos, para poder ya orientar nuestro esfuerzo. Ahí hay un trabajo muy grande. Vemos todos los años a veces los desastres que van generando el desborde de los ríos, las inundaciones, los huaicos, los deslizamientos. Acá la carretera central, adentro por Chanchamayo, Satí, por la Merced, Oxapampa, ¿no? Todo en la selva, camino hacia Pucallpa, hacia Pasco, Huánuco, etcétera, y en el sur ni hablar, ¿no? En el sur de igual manera podemos seguir mencionando. Es decir, estamos sujetos a todos esos fenómenos naturales que tenemos que hacer frente. ¿Con qué? Con trabajo de ingeniería, con trabajo de ingeniería. Lamentablemente, acá a veces no se da participación a los profesionales que saben que han sido preparados para ello. ¿Ya? Y, por ejemplo, el fenómeno del Niño de hace 2 años que arrasó Piura, el Chiclayo, Trujillo, Ancas, hasta Ica, inclusive una parte, o Cucaje, Arequipa, Quegua, Tacna, no ha sido reconstruido. ¿Qué pasaría si el próximo año viniese un niño? Este año se hablaba del Niño, pero gracias a Dios no vino. Pero de acá hay que prepararnos también para las sequías. Ese es el trabajo que ha tocado, toca y tocará. Lo único que hay que replantear ahora, cómo va a ser nuestra participación, cómo va a ser nuestro accionar, aplicando algunos patrones, algunos protocolos que ya sabemos, ¿no? El distanciamiento social, el trabajo online, no, muchas de esas cosas tenemos que aplicarlo, pero el trabajo concreto tiene que darse, porque si hay un desborde de río, tenemos que entrar hacia corregir, hacia mejorar. Si hay una colmatación de sedimentos en el lecho del río, tenemos que limpiar esos sedimentos y llevarlo a otros sitios para darle la capacidad de descarga de los ríos o de las quebradas. Si hay problemas de drenaje, tenemos que entrar a limpiar esos drenes. ¿Para qué? Para que los drenes tengan la capacidad de evacuación de esos drenes en sí, y bajar la tabla de agua para darle la capacidad productiva de esos suelos. Así como también, por ejemplo, las bocatomas, ¿no? Los reservorios tenemos que trabajar acá porque la costa vive de la precipitación de la sierra. La costa no existiría si es que la sierra no tuviésemos la cantidad de agua que viene en 2, 3 meses del año y el resto es seco en la sierra. Pero esa agua tenemos que almacenarla para ser aprovechada en los otros meses. Aquí tenemos este gran potencial. Por ejemplo, los forestales, lo que les hablaba antes, en la sierra, en la costa también, los bosques secos del norte. En la época del incanato y quizás antes de la cultura pre-inca, se habla de que en la costa hasta Ica había plantaciones de guarango, ¿no? Que hay en los acueductos de Nazca, por ejemplo, de Nazca-Palpa, hay unas vigas de guarango que están de techo para las acequias y que están con una capa de 4 o 6 metros de suelo encima, que nadie camina por el desierto y nadie repara de que habría abajo
hay canales con agua conduciendo. Eso hicieron nuestros incas. Pero ¿qué sobre la base de los guarangos? Es que en esa parte también hubieron guarangos, según la historia. En consecuencia, ahí tenemos que trabajar todo eso. En la costa se puede hacer la reforestación. En la sierra, ya les dije, hay 8 o 10 millones de hectáreas de aptitud forestal para sembrar árboles. Y en la selva, jóvenes, es una reserva grande de agua, pero que esa agua se va hacia el Atlántico. Pero esa agua que cae en la selva se va llevando los suelos. ¿Por qué? Porque ahí hay más o menos 12, 14 millones que están en pleno proceso de erosión. ¿Por qué? Porque se sacó los árboles y se llevó la madera y se dejó pelados esos suelos. Y lógicamente cada año viene la lluvia y se va llevando el suelo, se va llevando el suelo, se va llevando el suelo. Ahí tenemos un potencial de generación de riqueza muy grande. Y de paso, generación de riqueza y de paso, almacenamiento de agua. El mundo, las grandes potencias, cuidan mucho a la selva. ¿Por qué? Porque es la despensa para el mundo. Y también el pulmón del mundo, uno de los pulmones del mundo en la producción de oxígeno. Pero la producción de oxígeno será realidad si es que hay vegetación. Por eso es que tenemos ahí que trabajar muy fuerte. Imagínense, en la selva hay más o menos, según los especialistas, los forestales, por ejemplo, que más o menos hay alrededor de 40, 50 millones de hectáreas de aptitud forestal. Y una parte de ello son las 15, 14 millones de hectáreas de bosques depredados. Y por otro lado, la minería ilegal también contribuye a la degradación de ello. Ahí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar pero concienzudamente. ¿Por qué? Porque podemos generar una riqueza muy grande. Acá nos quejamos en nuestro país que a veces falta esto, falta el otro. Pero eso sí, les debo decir, jóvenes, ninguna de estas acciones va a ser factible si es que el campesino, si es que los jóvenes profesionales, si es que los profesionales en forma general, si la población lugareña quisiera hacerlo. Tiene que ser el rol del Estado. El rol del Estado. El Estado tiene que dar la platita para poder hacer esas plantas, esos viveros, esas plantaciones a los campesinos organizadamente para que siembren y saquen al mismo tiempo provecho de esa plantación a los 15 o 12 años ya de edad. Ese es el desarrollo forestal, la industria forestal, pero ordenada. Pero para ello también es necesario la titulación de tierras. La titulación de tierras es una necesidad fundamental y el problema de la titulación de tierras es costa, sierra y selva. Miren, yo el año 91 organicé, cuando estaba como viceministro y luego ministro, organicé el proyecto especial de titulación de tierras, PET, que después el año 2000 lo desactivaron. Yo no sé qué han querido hacer con ello, pero se necesita la titulación de tierras. Cada pequeño parcelero, cada persona que está con su parcelita de 1 hectárea, 5 hectáreas o 20 hectáreas o 100 hectáreas, que tenga su título de propiedad. ¿Por qué se dan los conflictos en las mineras? ¿Por qué las comunidades campesinas no están a veces tituladas? Ese es un problema y eso trasladémoslo para la costa, para la sierra o para la selva. Para la selva se meten y comienzan a desalojar a las comunidades nativas. ¿Quiénes? Los extractores de madera abusan, los foráneos. Pero si tendrían su título de propiedad, protegen y la ley los ampara. Esa es una de las tareas que los ingenieros agrícolas, los agrónomos, los forestales y todos tenemos que meternos ahí, todos, ¿no? A trabajar en esa tarea nacional, la reforestación, la titulación de tierras, la cosecha de agua de lluvia, ¿no? La conservación de suelos, el manejo de las cuencas, el cuidado de las cuencas, ¿no? El manejo de las aguas, el trabajo en las defensas ribereñas, en los sistemas de drenaje. Por ejemplo, hoy día hay alrededor de 250,000 hectáreas con problemas de drenaje en nuestro país. ¿Qué significa eso? Que la tabla de agua está muy arriba, casi a unos 10 o 20 centímetros y en algunos otros casos ya está a nivel superficial.
¿Y qué es lo que tenemos? Que esos suelos ya no producen como deberían producir. Para recuperar esos suelos, que tiene que hacerse? Trabajos de drenaje para desaguarlos y bajar la tabla de agua a 1 metro, 1,20 metros. Esos trabajos se tienen que hacer, pero se tienen que hacer cambiando a los productores de la mentalidad de que tienen que encargarse el manejo a ellos. El manejo de esos drenes ya tienen que hacerlo después ellos. El Estado los ayuda, pero después hacerlo, que ellos lo hagan, el manejo, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar la sostenibilidad, ¿ya? Lo que se llama el desarrollo sostenible, en este caso de los drenes o de los ríos. Por eso es que, miren, un caso muy, muy bueno, ¿ya? Se tiene acá en Cajamarca, de todo esto, Porcón, es que se llama. No sé si alguno de ustedes ha conocido Porcón o lo conoce ya Porcón. Ahí en Porcón hay un trabajo de más de 40 años que se inició con la cooperación técnica la cooperación técnica belga, que ellos lo iniciaron, fueron los pioneros, y después fue sumándose a las diferentes organizaciones de nuestro país, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿no? El Ministerio de Agricultura, CERFOR, INCAFOR, etcétera, etcétera, Cooperación Técnica Suiza, el programa FAO Holanda, ¿no? En la FAO misma sola. Es decir, muchas instituciones fueron sumando y ahora se tiene lo que es Porcón. Ese modelo de desarrollo rural integrado debemos tenerlo realmente como modelo para toda nuestra sierra. Y si ello, poquito, imaginémonos que sea para la selva, es extraordinario. Son más de 10.000 hectáreas en una sola cooperativa de bosques. Son 12.000 hectáreas que tiene más o menos la cooperativa. Y más de 10.000 hectáreas, todo en bosques. Todos los días saliendo 4 o 5 trailers de 30 toneladas o un poquito más o un poquito menos de troncos para Trupal en Trujillo. Realmente una generación de riqueza, les digo, porque yo he conocido desde niño. Yo soy cajamarquino y mis padres, que de Dios en paz descanse, nos llevaba allá, y era una jalca donde un frío terrible y todos eran pastores de ovejas que tenían sus chocitas y solamente había ichu. Y en la parte baja una quebradita para sacar agua para que tomen. Con su balde mandaban a los muchachos, a las familias, para que traigan su balde de agua. Eso realmente, les digo, es un modelo que está funcionando, que es realmente se puede replicar a lo largo y ancho de nuestro país. Muchos otros países han venido, ya lo han llevado a replicar, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Por eso es que aquí, en este desarrollo, más aún con este COVID y con qué otra epidemia vendrá, tenemos que prepararnos. El aire puro, la descontaminación, ¿no? Tenemos que trabajar todos. ¿Por qué? Porque acá tiene que ver, como dije al inicio, un replanteo del accionar del hombre. Acá, si es que el egoísmo de unos cuantos sigue y la mentalidad de extraer un recurso mineral o un recurso natural en forma irresponsable, contaminando los suelos y las aguas y no tomando en cuenta la gente que viva ni los recursos que viva, definitivamente el planeta se va a destruir. Estamos destruyendo el planeta. Por eso es que también en esos sectores económicos tiene que haber un replanteo. Tiene que haber un replanteo de estas actividades. Y este replanteo de las actividades, nuestras autoridades tienen que ponerse las pilas para poder tener un control, una implementación de políticas adecuadas para que sea viable. Acá necesitamos un desarrollo sostenible, sí, en la cual cohabitemos los sectores más pobres, los sectores extractivos, los sectores de la industria, la transformación, los sectores diversos que aprovechen bien los recursos naturales. Es decir, ahí realmente, amigos, me hubiese gustado mucho, por ejemplo, ponerlo, yo tengo para el curso de manejo de cuencas y para el curso de erosión un video que es de 20 minutos
toda la síntesis de Porcón, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar un modelo de desarrollo rural integrado como lo tiene Porcón? Imagínense, les voy a comentar, aquellos jóvenes que hayan ido, por ejemplo, el ciclo pasado fuimos con los alumnos del curso de manejo de cuencas y control de erosión. Ahí, ¿qué se ve? Se ve jóvenes que tienen ganadería, tienen hasta cuyes, tienen cultivo de papa, cultivos de otros alimenticios, tienen toda la parte de bosques, tienen la industria de bosques y tienen el turismo. No se imaginan la cantidad de turistas diarios. Ahora, en todo el programa de turismo que van en Cajamarca, obligado aparece Porcón, visita Porcón, visita Porcón. Y podemos hacer miles de Porcón. También ahora hay más agua, la crianza de trucha. Ya crían e inclusive los turistas van preparando su trucha. Ellos escogen esos platos, trucha fresquecita, de la poza al sartén. Y también, producto de la infiltración del agua en esos bosques, ahora tienen agua de mesa. Agua de mesa sacan y con todas las de la ley. Inclusive Digesa está reconocida. ¿Por qué? Porque lo han certificado la calidad de esa agua para uso humano con la certificación de Digesa. Es decir, realmente cómo se cambia esa situación, ¿no? Y eso podemos llevarlo a todo el país. Por eso yo en las conferencias que voy dando en las diferentes regiones de sierra del país, les digo Porcón y les llevo el video. ¿Para qué? Para que pueda hacerse más. Y por si acaso esa conferencia yo nunca cobro un sol, ¿no? Nunca cobro un sol, sino que me gusta difundir, porque hay que difundir que ahí se puede hacer patria, se puede mejorar el nivel de vida. Esa gente que estaba antes con Ichu y ovejitas, ahora tienen futuro. Sus hijos estudiando en la Universidad de Cajamarca, se han comprado unas casas ahí en Cajamarca de la cooperativa. ¿Para qué? Atienden 3 días a la semana un grupo de mujeres y los otros 3 días otro grupo de mujeres para que atiendan a todos los jóvenes que van a estudiar a la universidad, inclusive al colegio también. Ahí hay casas con cuartos para que vayan los jóvenes a estudiar y las mamás los atienden ahí, ¿no? Se han organizado de forma tal de que es rotativo. Es decir, miren, estudiando en la universidad, una cosa que antes no se veía, se tiene que llegar a ese modelo. Este tema, amigos, del desarrollo rural integrado, que es un potencial grande en toda nuestra sierra, en nuestra selva, en nuestra costa, se puede hacer realmente grande. Así como hoy día la agroexportación que está acentuada fundamentalmente en la costa, pero también tiene un potencial grande en la sierra. Por ejemplo, hoy día ya se tiene la maca que es un cultivo de la nobleza inca, ¿no? Que es extraordinariamente bueno. ¿Ya? Se tiene la papa nativa que tiene un potencial extraordinario afuera, en el mundo que tiene recursos económicos. ¿Por qué? Porque afuera, en Europa, en Asia, solamente la papa blanca es la que conocen. Pero cuando ven una papa de color moradito, medio amarillento, papa amarilla, o sea, dicen, no puede ser. Eso realmente tiene un valor muy grande. También se tiene que acentuar mucho la exportación y de muchos otros productos andinos. Y también hoy día ya entró hace rato la parte de palta, pequeñas áreas de palta, áreas de arándano, aguaymanto, ¿no? De maíz morado. También hay un potencial grande. Me alegra, por ejemplo, muchos agrónomos, porque yo visito el campo, muchos agrónomos, muchos agrícolas, muchos economistas agrícolas metidos en toda esta tarea de la agroexportación, ¿no? Ya visitando en la sierra, en la selva, lo cual me alegra porque es nuestra alma mater, nuestra casa, La Molina, formando profesionales que van desde el sector privado o el sector estatal como trabajadores y como el sector privado, promoviendo desarrollo, promoviendo generación de empleo, promoviendo la generación de riqueza, que es el camino más seguro para poder consolidar un desarrollo sostenible en nuestro país. Consecuencia, ahí hay un gran trabajo.
Y si al mismo tiempo el Estado prioriza esos trabajos de cosecha de agua de lluvia, de reforestación, desde la parte alta de las laderas hacia abajo, la cosa se redondea. Es decir, como porcón, ahí hacer la cosa redonda. Lo mismo con la selva. En la selva hay infinidad de productos que podemos promover su desarrollo y poder generar riqueza. Sí, hay. Lamentablemente no lo aprovechamos. Y hay otros extranjeros que vienen y lo aprovechan. Y nosotros seguimos pensando, seguimos ahí divagando, pero el Estado tiene que ayudar a promover ese tipo y a ayudar, y los jóvenes y los profesionales tenemos que ayudar a dar esa visión. Si nuestra gente no tiene la visión, hay que ayudar. Esa es la capacitación que tenemos que darle. ¿Por qué? Porque si tenemos una sociedad muy desigual, definitivamente no estamos haciendo patria. Lo único que estamos es embalsando los problemas para más adelante. Por eso, jóvenes, bueno, ya hablé como loro, como un loro, he hablado algo, pero me gustaría a ver si es que ustedes hay algunas preguntas y vamos conversando, ¿no? Y o qué otro punto o qué otro tema relacionado a ello nos tocaría. Le gustaría que toquemos, ¿no? Así Sí, que chicos, por favor. el tema es tan grande, ¿no? En la agricultura, en la ganadería. Por ejemplo, en la ganadería, jóvenes, en la ganadería ahí tenemos también un potencial. Por ejemplo, en el tema de la vicuña. La vicuña, escúcheme bien, en el año 91, la vicuña había alrededor de 100 ejemplares en nuestro país. Según la CITE, CITE, la CITE, que es el organismo internacional que depende de las Naciones Unidas, encargado de ver las especies en extinción, había 6.000. Hoy día hay más de 300.000 vicuñas. ¿Por qué? Porque la vicuña es un animal divino. Hasta 4.000, 4.500 metros de altura, donde no entran ni siquiera las ovejitas. Ahí están las vicuñas. Y la fibra, una libra de fibra de vicuña está alrededor de $500. Y ahora la vicuña ya es de propiedad de las comunidades que lo tienen. Ese es un cambio fundamental que se dio, por ejemplo. Antes había mucha caza furtiva. Hoy día ya no, es de ellos. Con sus títulos de propiedad se les entregó las vicuñas y eso es un paso importantísimo. Que eso lo hice, ¿por qué? Porque soy serrano y queríamos reivindicar que esos campesinos lo tengan. Como también en Puno, por ejemplo, Puno, Arequipa, la parte alta, Abancay, Pasco y Cusco, la alpaca es otro, donde están a 4.000, 4.200, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí, realmente, amigos, ahí hay un potencial grande de nuestras alpacas. Por ejemplo, una alpaca suri, ¿cuánto creen que cuesta? En las ferias mundiales en Estados Unidos hay ferias que se desarrollan, a veces hay 80.000, $100.000, una alpaca suri. Realmente, jóvenes, quizás muchos quizás sean escépticos, pero esa es la realidad. Y eso lo digo en Puno, en Azángaro, en Ayaviri, ¿no? En Ilave, lo digo. ¿Para qué? Para despertar en la Universidad de Puno también, porque varias veces he ido y iré a exponer. Y ahí les digo, ahí hay un potencial, que cuando fui ministro justamente lo levanté. ¿Para qué? Tratar de potenciar. La alpaca hay un potencial. No por el valor de su fibra solamente, no. Es un animal, por ejemplo, una persona o una familia en Estados Unidos, en los países ricos, tiene una mansión, su casa son 200 metros cuadrados y 1.500 de jardín, o 500 metros, o 1.000 metros, lo que fuese, de jardín, con su grasa americano, todo. ¿Y saben qué? Las alpaquitas ahí en el jardín, para que jueguen con los niños, porque la alpaca no es agresiva. Máximo, si lo fastidia el niño, lo puede escupir, ¿no? Pero eso no mata. O sea, como una mascota, realmente, benigna. Ese es el rol que le dan, aparte que también su fibra
puede servir para la confección de prendas muy lindas, ¿no? Que también salen de nuestro país. O sea, tenemos un potencial muy grande por esta gran biodiversidad que tenemos. Tenemos un potencial muy grande, pero que no lo estamos aprovechando realmente. Y ahí es la tarea futura que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar mucho en ello. Tenemos que producir calidad, los insumos de calidad, porque si no, definitivamente no vamos a salir. ¿Por qué les decía que la papa, por ejemplo, ahí hay un reto para todos los agrónomos, para los biólogos, para todos? La papa, porque los agrícolas, nuestro reto es ponerle agua para canales, reservorios y su riego por aspersión, riego por goteo, todo lo que signifique, ¿no? Pero el agrónomo, ¿qué es? La semilla de papa, los biólogos, semilla de papa, la semilla de calidad. Si no hay una semilla de calidad, la productividad es baja. ¿Y cómo se obtiene semilla de calidad? Con semilleros de calidad. ¿Y ese semillero de calidad de dónde parte? De una semilla con biotecnología, lo que se llama una semilla prebásica. Y mira, imagínense una bolita como la canica. Chile vende al mundo semilla prebásica de papa. Una bolita como la canica a $1.10, $1.20 cuesta. $1.10 o $1.20 la bolita. Esa es semilla obtenida con biotecnología. ¿Para qué? Para que vaya a un semillero. Ese semillero va a sacar ya semillas buenas para los campesinos y con eso van a tener un potencial genético buena como semilla para sacar una buena cosecha. O sea, tenemos que tecnificar. Los agrónomos me entienden bien. Ahí tenemos que dar, los agrícolas nos quedaremos poniendo el agua, su sistema de riego, ¿no? Buen manejo del agua. Ya los agrónomos y los de industrias alimentarias, la post cosecha, para la comercialización, para el procesamiento y, ¿por qué no?, para la exportación. Chip de papa se están vendiendo al mundo ahora, ¿no? O sea, potencial tenemos, pero nos toca pasar a la acción, ¿no? A la acción. No quedemos ya solamente en palabras, sino a la acción. Y yo como agrícola, cuando tuve la oportunidad, y prepárense jóvenes, todos ustedes, para que cuando ocupen un cargo, ya sea en el Ejecutivo, yo cuando fui ministro de Agricultura, tenía experiencia, estaba bien preparado por mi alma mater, y di la base para la agroexportación. Saqué las normas, ¿no? Ahí tuve que enfrentar un terrible problemón, como derogar la ley de reforma agraria, que no había hecho bien al país, ¿ya? ¿Por qué? Porque se malogró, se degeneró en los 20 y tantos años que tuvo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, jóvenes, ahí hay que trabajar fuerte y prepárense bien, porque cualquiera, muchos de ustedes van a ocupar un cargo. Y para que ocupen cargo y hagan bien las cosas, tienen que estar bien preparados técnicamente y también la formación académica, ¿ya? Pero también la formación espiritual, la parte de valores, que eso es fundamental, ¿ya? La parte académica, técnica y la parte formativa de valores les va a dar la fuerza necesaria y la capacidad de hacer bien las cosas cuando les toque el desempeño de una de sus funciones, ya sea en la actividad pública o en la actividad privada. No sé, vamos pasando a la etapa de preguntas. Si ustedes tienen a bien cualquier tipo de pregunta relacionada al tema, encantado. ¿Está bien? Okay. Ojalá que haya servido esta conferencia. Yo estaba pensando estos días cuando me invitaron, cómo enfocar, cómo dar para los minutos que más o menos me daban, ¿no? Y pensé en este tema, ¿ya? Y los molineros siempre hemos dejado bien a nuestro país, a nuestra casa de estudio en primer lugar y a nuestro país, ya sea acá en nuestro país o en el extranjero, porque el molinero está regado por diferentes países del mundo, haciendo desarrollo, haciendo lo que nos enseñaron en las aulas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ingeniero. Voy a Bueno, leer algunas preguntas que he estado viendo. Por sí. ejemplo, José Arica dice, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted respecto al bono agrario, sabiendo que no se tiene una data actualizada de nuestros agricultores, más aún en zonas como la sierra y la selva? Mire, yo honestamente, yo no
discúlpeme, no lo vayan a tomar porque no quería meterme en nada de cuestiones, quizá que pueda tener un rasgo de política. Pero ya que me preguntan, yo no estoy de acuerdo con un bono agrario, en principio. Yo lo que sí estoy de acuerdo es con la generación de empleo en el sector pobre del campo. ¿Por qué? Porque se presta a que a veces, lamentablemente, es en los sectores más pobres, el sector rural más escondido, que a veces cuando se da un bono agrario, hasta muertos cobran, ¿ya? Y acá a diario escuchamos, vemos un poco, pero en el campo es peor, ¿ya? Y más aún, los más pobres son los que menos no va hacia. Por eso es que cuando yo fui ministro, mucho generé empleo en el sector rural pobre, porque me tocó enfrentar una sequía. Y también después, ya como asesor, enfrenté una inundación, el Niño del año 90, 80, 97, 98, ¿no? Pero acá la generación de empleo rural, el otro día en mi Facebook me pronuncié sugiriendo al Supremo Gobierno que se genere empleo en el sector rural, en los sectores más pobres. Ahí que todos vayan. Y no que sea por un mes, pero por ejemplo, limpieza de canales, que vayan a limpiar sus canales, que vayan a limpiar sus drenes, que vayan a construir alguna boacatoma o un puente, o que hagan zanjas de infiltración, o hagan viveros. ¿Para qué? Para plantar luego y hoyos para plantar sus arbolitos. Porque eso va a quedar. Ya les digo, Porcón, por ejemplo. Porcón sembraron arbolitos y ahora son sembraron plantones de arbolitos y ahora son arbolotes, ¿no? Que ya muchos han salido como madera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que trabajar en ello. Y realmente hoy día hay una desarticulación entre lo que son las direcciones regionales de agricultura, ¿ya? Y el gobierno central. ¿Por qué? Y eso deben saber ustedes. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense Cajamarca, mi región. Cajamarca, el director regional de agricultura, ¿quién le paga? La región Cajamarca. ¿Y a quién le va a escuchar en primer lugar el director? ¿Al que le paga o al Ministerio de Agricultura de Lima? Al que le paga, porque si no le cortan. Entonces hay todo un problema y el que paga el pato es el campesino, porque se siente abandonado. Ese es el común denominador de todo el agro peruano de la sierra, sobre todo, de la selva, ¿ya? Pero en el bono agrario, en vez de bono agrario, debería ser generación de empleo en todito el país, ¿ya? Ahí unos 4 o 5 meses de generación de empleo. Y luego en cada uno de los pueblitos, su organización de los campesinos, porque ellos saben quién es quién tiene, quién no tiene, quién duerme, quién no duerme, quién si para saliendo de viaje, ahí se sabe. Porque en programas, cuando yo trabajaba, los guardianes de los materiales que llevamos para un canal eran ellos, porque ellos no se van a robar, porque saben, si alguien resultó con un fierro, saben que es de ahí de la obra. O sea, el mejor control se da en el pueblo, la participación del pueblo. En consecuencia, ahí, por ejemplo, es fundamental que también se dé créditos en semillas, en fertilizantes, en herramientas, en ganado reproductor, en semilla de pastos, y luego equipar a las agencias agrarias, por ejemplo, ¿ya? Las herramientas a los campesinos darlo, por ejemplo, y eso soy coherente, miren, jóvenes, cuando estuve como ministro generamos 1 millón de lámparas con picos, ¿ya? Capacitamos a los herreros locales para que fabriquen y hagan templado del acero que salía del Perú de Chimbote, para que hagan unas buenas lámparas tipo bellota. Y las lámparas me salieron casi al 25-30% del valor que si hubiese comprado importada, ¿no? Eso de ahí, eso es una medida, por ejemplo, muy sensata para equiparlos a los campesinos, porque hay campesinos pobres que ni siquiera tienen una lámpara buena, tienen una lampita chiquita, ¿no? Que ya casi no les sirve mucho. Eso hay que saber la pobreza para poder implementarlo. En tal sentido, la generación de empleo, por supuesto que sí, con fondos del Estado. El crédito en especies, sí. El campesino no abona. ¿Por qué creen que, por ejemplo, en maíz amilacio Pacancha, en la sierra están sacando alrededor de 1.200,
1.500 kilos por hectárea, máximo. ¿Y por qué? Porque no abonan, los suelos están muy pobres, ¿no? Y trigo, por ejemplo, están sacando 800 kilos, 1.200 kilos por hectárea. Ya, pero hay también de 600 kilos por hectárea. El campesino pobre, ¿cuánto está sacando de papa? Está sacando a veces 6.000 kilos, 7.000 kilos de papa por hectárea. Es decir, ¿por qué? Porque no abona. Y como no abona y su suelo se empobrece, tiene que dejarlo descansar la tierra 3 o 2 años seguidos para que recupere su fertilidad natural. Que si tendría abono esa suela no lo dejaría descansar. O sea, aparte de que es pobre, todavía tiene que dejar una partecita, y su parcela es pequeña, tiene que dejar una partecita de tierras para descansar, para que recupere su fertilidad natural. O sea, la pobreza es realmente bastante fatal. Y aparte de los caminos, que a veces hay dificultades, con esto de COVID, por ejemplo, hay dificultades, no pueden circular, no pueden los camiones, no pueden salir en cualquier hora, ¿no? A veces hay dificultades en el interior de la sierra, ¿no? Entonces el precio, los acopiadores, los comerciantes le pagan menos. Al pagarle menos, lógicamente se empobrece más el campesino. En consecuencia, el bono agrario, yo entiendo bien que el gobierno esté dándole, y ojalá que sea bien utilizado, son decisiones de gobierno, uno máximo puede dar una sugerencia, pero acá jóvenes todos, los agrónomos, los biólogos, los forestales, los agrícolas, tenemos que meternos a cosechar agua de lluvia como está el resultado PORCON. PORCON es el resultado de una acción de desarrollo rural integrado o de cosecha de agua de lluvia bien hecha. Eso es lo que sí podríamos y tenemos que empujarle fuerte a ello, porque eso es desarrollo, eso es sostenible. No sé si hay otra pregunta. Sí, ingeniero. Y Félix Antonio Castro pregunta, buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe actualmente un proyecto de ayuda para todos los agricultores de nuestro país? Sí que conoce algún proyecto de ayuda para los agricultores. Sí, mire, por lo pronto, hay el agroideas, hay agro rural, pero son muy puntuales, a un grupito, proyectitos, y que mayormente es, digamos, una señal de que el Estado se podría estar acordando, pero que no llega ni siquiera al 1% de campesinos, ¿no? Y los más pobres, que están asociados con la mayor falta de preparación, que no saben sus derechos ni tampoco saben sus trámites, porque son gente muy humilde, muy pobre, llamémoslo así, más falta de preparación, no saben ni siquiera cómo hacer un trámite para ello. Entonces en eso más sacan provecho los que saben nomás, pero que aún todos los que saben no representan ni siquiera, es menos del 1% del campesinado los que se benefician de ello, ¿no? No hay. Imagínense nomás, por ejemplo, con el programa del café, la Roya que tanto azotó hace 4 años, 5 años. La Roya, ¿qué pasó? El Estado gastó millones, un montón de millones, ¿para qué? Para hacer plantones de café. Y hizo en el BRAE, tengo muchos amigos en el BRAE, en toda la zona de Marayón, en Puno, etcétera. Ahí, ¿qué hicieron? Hicieron semilleros, o sea, viveros de plantones, millones de plantas, obtenidas a partir de ¿qué? De las semillas de café. Y esas plantitas ya estaban lindas, ¿no? De 20, 30 centímetros, listas para su trasplante, y comenzó a caerle la roya de nuevo. ¿Por qué? Porque los agrónomos saben bien, los agrónomos, que de una pepa sale la plantita, esa es otra F. La matriz fue F2, por ejemplo, y la plantita nueva F3. Entonces está más débil genéticamente. Las plantones de café tienen que hacerse con biotecnología, ya, con biotecnología. Ahí es lo que fallaron y sigue, por ejemplo, imagínense cómo, por ejemplo, en café hay rendimientos de café de 10, 8, 12, 14 quintales por hectárea. Y Colombia está alrededor de 50 quintales por hectárea. 50 quintales por hectárea. Acá no existe ningún laboratorio de biotecnología del café. ¿Y por qué Colombia ha dado ese salto? Porque hace rato han tecnificado, pues.
sacan sus plantones, sus invernaderos están con plantones de biotecnología, obtenidos en biotecnología. En Centroamérica, de igual manera. O sea, hay muchas cosas para afinar. Ustedes van a salir, cuando salgan a trabajar ya, tenemos que tener esa visión, ¿ya? Llevar la tecnología, porque si no hay tecnología, definitivamente va a haber más pobreza, y para eso se tiene que estar preparado para poder concretar esos avances, porque si no, definitivamente va a estar uno de tumbo en tumbo y va a estar navegando en la pobreza, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, aquí hay más preguntas, Sí. ingeniero. Uno es sobre, bueno, es de Enrique Chocaré. Una pregunta. ¿Y qué tan vinculado se encuentra la tecnificación en el uso del riego tecnificado como parte del control primordial, como lo es el agua? Y también pregunta, ¿es necesario una cultura de concientización entre los agricultores para, por el manejo del recurso hídrico? ¿Qué sugiere usted? Mire, en principio, tanto se habla de la cultura del agua. Yo antes dictaba el curso de gestión del agua y ahí digo, tiene que haber la cultura del agua. Imagínense, ¿qué pasa si no tenemos agua y estamos caminando en el desierto? Pucha, no sabemos de dónde sacar una gota de agua. Imagínense, llevando esa en anécdota, parábola que hay, que una persona, un pobre, tiene un galón de agua en el desierto. Está ahí llevando en su burrito un poco de agua para su casa. Y uno que lleva 10 kilos de oro se está caminando por ahí y tiene sed y no tiene, quiere agua y está que ya se cae. ¿Qué va a hacer? Y la persona que lleve el agüita, lo humilde de esa persona, y le dice, muy bien, ¿quieres? Pero dame un kilo de oro, pues, para unos 2 vasos de agua. En un momento, definitivamente va a tener que darle, pues. Es el valor del agua. Tenemos que tener la conciencia del agua. Podemos tener oro, pero si no tenemos agua, ¿de qué nos vale el oro? Eso se llama la conciencia, la valoración del agua, ¿no? La cultura del agua. Debemos cuidar el agua, debemos valorarla el agua. Si no hay agua, no hay vida. No debemos contaminar el agua, ¿no? Debemos, si es un regador, debe regar lo suficiente. Y ahí viene el ingeniero. El ingeniero, el técnico, tiene que saber hasta dónde regar, con cuánto regar y no más. ¿Por qué? Porque se riega con más agua. En primer lugar, se va llevando los fertilizantes más abajo de la raíz y ya la planta no lo aprovecha, ya perdió plata. 2, si riega con mucha agua, también hay el exceso de agua genera un estrés. Así como la falta de agua genera un estrés, el exceso de agua también genera estrés a la planta. Entonces, todos esos conceptos se tiene que saber, tiene que aplicarse el módulo adecuado para que humedezca la zona de raíces más su porcentaje de balance, ¿ya? Y la frecuencia de riego, ¿para qué? Para que pueda sacarse la máxima productividad. Esos conceptos son parte de la valoración del agua, parte de la cultura del agua, más lo que antes que dije. Entonces ahí vienen los ingenieros agrícolas ya con el sistema de riego por goteo, con el sistema de riego por gravedad mejorado, con el sistema de dispersión. Ahora, no solamente el sistema de riego tecnificado se refiere al riego por goteo, no. También se refiere al riego por gravedad mejorado. Porque imagínense, yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo terminé mi carrera, ya, yo hice mi tesis en las azucareras, en las azucareras, en el norte. Y ahí se regaba, yo también me he criado en las azucareras, mi padre trabajó en Casarante, ¿no? Y ahí en el riego, yo he escrito un libro sobre el riego de la caña de azúcar, inclusive con el doctor Salomón Helford, yo tengo el capítulo de riego de la caña que lo escribí, ya con un gran maestro que ya está jubilado en la universidad, pero es un profesor que todos lo queremos, todos realmente lo valoramos. Ahí, por ejemplo, imagínense, en Casarande y en las azucareras era costumbre regar algunos campos hasta 72 horas de riego continuas en la época de abundancia. A ver, ustedes dirán, ustedes jóvenes,
los agrónomos más los agrícolas también, funciona que es una locura, ¿no? Aplicar. Yo también salí con mi concepto de riego, ¿no? O sea, y la velocidad de infiltración, mis cálculos, todo, ya yo haciendo mi tesis y mi práctica, ¿no? Entonces dije, pucha, pero ¿cómo van a aplicar 72 horas de riego? ¿No? O sea, 3 días completitos. No, eso no puede ser, dije. Acá una locura. Pero, ¿saben qué? Después, ya con la cabeza fría, como era por gravedad, y para ese tipo de riego, sí era justificable. ¿Y por qué? Porque en esas cuencas donde no hay reservorio, en la época de lluvia, ¿qué pasa? Si le aplica solamente 20 horas de riego por los tipos de suelo y el resto de tiempo que lo bota el agua al mar, ¿qué prefiere? Mejor meterlo al campo de caña y recargar el acuífero. ¿Para qué? Para bombear agua en la época de no hay, el río está seco. Miren, todas las otras variables, ¿no? Pero en conclusión, el riego por goteo, sí, esto hay que masificar. Es más, cuando fui ministro creé el PSI, Programa Subsectorial de Irrigaciones, lo he creado, hasta ahora sigue, y el PSI está impulsando fuerte el riego por goteo, que lo dejé en las bases, lo cual hay que continuarlo, hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, pero en la costa el riego por goteo es clave. Y la tecnificación, la modernización, para que sea un riego por goteo a control remoto. Ya no estar regando ahí con la mano de obra, ya no, ya automatizarlo. Ya en Israel está en esas y en muchos otros países de igual manera, ¿no? Tenemos que entrar a lo full tecnología porque la mano de obra también a veces se encarece, ¿no? Y tenemos que ser competitivos. Pero si nosotros lo vamos a hacer, el campesino mismo, ya la cosa cambia, ¿no? O sea, tenemos que ser variable según las circunstancias, según el medio, según el caso, ¿no? Pero para sierra, por ejemplo, tiene que haber riego por goteo, riego por aspersión. Por ejemplo, los pastos. En los pastos tiene que haber riego por aspersión. Por eso es que en el diseño del PSI, Programa Subsectorial de Irrigación, lo dejé que primero en la costa entrar, luego en la sierra, y va a llegar a la selva también. En los próximos 10 años ya va a haber en la sierra, en la selva. ¿Por qué? Porque efecto el cambio climático y también va a haber zonas de alto rendimiento con fuertes inversiones que haya, por ejemplo, en el cultivo del café o del cacao, ¿no? U otros cultivos. Se necesita para la época que no hay lluvia aplicarle riego, pero el riego por gravedad quizás el agua va a estar bien escasa, le metemos un riego por goteo o riego por aspersión o microaspersión. ¿Para qué? Para esos 6, 5, 7 meses de estiaje que no hay. Es decir, se va a complementar el riego. Eso tenemos que trabajar mucho y esa es parte de la cultura del agua. El campesino lo sabe. Mire, hablar en la sierra, ya sea en Ayacucho, en Paucar de Sara, o en Chiquián, o en Azángaro, o en Chumbivilcas, en Cusco, o en Cachachi, en Cajamarca, en cualquier zona de la cosecha de agua de lluvia, del pequeño reservorio de 1000 metros cúbicos de capacidad para el campesino altoandino, pucha, le cambia la vida, porque él sí sabe lo que significa el agua. Si no tiene agua, va a tener que todos los días mandar a su hijo abajo con un baldecito, abajo a la quebrada, a traer un poquito de agua para cocinar, para tener para la casa. Pero si ya tiene su reservorio de 1000 metros cúbicos o 900 o 500 metros cúbicos, va a tener agua para su casa, va a tener agua para dar de beber a sus animales, va a tener agua para sembrar una parcelita de cultivos y de pastos también para los cuyes o para los animalitos. Es decir, ellos sí entienden bien el valor del agua. Y por eso es que también ellos sienten que cuando hay una mina, a veces dicen, no, la mina se lo va a desaparecer el agua. Es su cultura del agua. Eso hay que entenderlo, eso es parte de la cultura del agua. Y por eso es que ese señor, esos casos que se dieron en Cajamarca, que los campesinos creían de que ya con todas esas cosas sí va a desaparecer el agua. No es que se va a desaparecer, quizás se va a contaminar y sobre todo que ellos no tienen agua, pues hay que construirle su pequeño reservorio para que tengan su agüita, ¿no?
Una familia con 500 metros cúbicos le cambia su vida. Yo tengo unas conferencias que doy sobre eso, ¿no? Con su riego por aspersión, con su riego por goteo. Y si a ellos le llega todavía, por ejemplo, un invernadero, mire, yo conozco allá con mis amigos, estamos apoyando en Cajamarca, en la Baño del Inca, arriba en la parte alta, con un reservorio de 800, 1000 metros cúbicos, y luego instalar su instalación todo con riego por goteo. Su invernadero y el invernadero producían rosas, claveles para el pueblo, para que atiendan también ¿no? a las ceremonias, para que atiendan para los muertitos, para todo, porque en los pueblos más pobres también las rosas, las flores, esto lo utilizan, ¿no? Y Cajamarca se abastecía de rosas ecuatorianas. Ahora no, todos de Cajamarca, porque tenemos potencial. Con invernadero se cambia el clima y más el riego por goteo le cambió. Ahí tenemos que acentuar muy fuerte y eso es parte de la cultura del agua, porque el campesino sí sabe cuando no hay agua, sabe las consecuencias, que está de cepa, sabe que ahí sin agua muere. No sé, discúlpeme que me he pretendido. Sigas. Sí, ingeniero. Quiero resaltar que se está tomando en consideración aquellas preguntas que están relacionadas con el tema en sí y aquellas personas que han pedido la palabra, se está siguiendo el orden que está en el chat, así que esperen un momentito. Bueno, ingeniero, acá hay una pregunta de José Arica. Ya. Dice, ingeniero, la pospandemia traerá mucha escasez en los productos agrarios. Al descapitalizarse los pequeños agricultores, según su experiencia, ¿qué políticas se deben implementar para poder revertir esta situación? Muy bien. Miren, sí, definitivamente con esta pandemia se va a acentuar el empobrecimiento de gran parte del sector de la pequeña agricultura y la agricultura familiar, lo que antes les decía. ¿Qué pasa si un productor saca su cosecha y no tiene pues un buen precio? Más bien ha perdido con su trabajo, no lo cuenta ya su trabajo de él, de su mujer, de sus hijos, ya no lo cuentan. Más pobreza. ¿Cuál es la consecuencia? Que el hijo ya no va a poder ir al colegio, que van a comer menos, que van a gastar un poquito menos y no van a poder reponer las semillas ni las prácticas culturales para el nuevo cultivo, para la nueva campaña. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con toda esta situación, restricciones que ha habido? En el norte ya nos toca la campaña grande. La campaña grande quiere decir que ahorita ya están preparando, ¿no? Para una campaña corta y la campaña grande. La campaña corta ya se está dando ahorita. La campaña grande arranca a partir de agosto. Se planifica bien. ¿Qué va a pasar? Hay muchos que están descapitalizados. Por eso es que digo que el gobierno debe dar crédito en plata, así como está sacando 25.000 millones de dólares, que saque una parte así para los bancos, para el sector privado, en las ciudades, ¿no? Para el campo también, al campo que saque, aunque sea para todo el agro, unos 2.000, 3.000 millones de soles, más generación de empleo. Imagínense cuánto es lo que hay de compatriotas que están en el sector agrario. Y más aún los sectores más pobres. La pobreza más grande, más feroz de nuestro país está en los sectores agrarios. En tal sentido, hay generación de empleo. ¿Para qué? Para que mejore su situación, pero en aspectos productivos. En vez de regalarle un bono así a libre disposición, que vaya, que genere trabajo, que lo sude para poder ganárselo, pero en cosas en su chacra, pero con una asistencia técnica del Estado, con los ingenieros del Estado, para que digan, vamos a hacer esto, ¿no? Y, lógicamente, tenemos que pensar para los sectores que pueden pagar en la banca crédito, unos 2.000, 3.000 millones de soles, y para los otros, una parte importante también, crédito en semillas, crédito en fertilizantes, crédito en herramientas, crédito en semilla de pastos, ¿no? En riego, etcétera. ¿Por qué? Porque definitivamente si no va a haber desabastecimiento, porque el campesino más pobre ya va a haber migración, se va a acentuar. Vemos con tanta pena
que muchos campesinos que habían abandonado su chacrita habían venido a Lima pensando que acá podía irle mejor. Miren lo que estaba pasando, yéndose nuevamente a su zona. ¿Por qué? Porque acá ya tenían un cuartito alquilado que pagaban mes a mes a mes, ya como no han pagado 2 meses ya lo botaron y ahora tienen que regresarse porque no tienen trabajo. Eso debe hacernos reflexionar. Todo eso va a repercutir en los conflictos también, ¿no? Nadie quiere ya conflictos en nuestro país, es suficiente. Tenemos que todos trabajar para poder sacar adelante nuestro país. En consecuencia, acá el COVID está afectando, sí. ¿Va a afectar? Sí. ¿No? Definitivamente va a afectar. ¿Ya? Y ahora sí hay cierta flexibilidad para que saquen las cosechas y gracias a ellos tenemos en las mesas la comida, la papita, el camote, ¿no? Y las frutas, etcétera. Pero después, ¿cómo se va a reponer? ¿Cómo van a volver a sembrar? Ese es el problema, ¿no? En tal sentido, a mí sí me preocupa bastante eso, por eso es que puse en el Facebook y voy a estar diciendo eso. Imagínense nomás, por ejemplo, jóvenes, ¿cuántos millones se ha dado a los alcaldes para que compren? ¿Qué hacen los alcaldes? Compran la mayor parte de los productos que han comprado los alcaldes en las canastas, son productos que han venido de afuera. ¿Por qué no organizarse bien en las mismas zonas, que participe el pueblo en ver esa plata, sino que ahí hay muchas cosas irregulares, lamentablemente? ¿Ya? El gobierno ha dado plata con la mejor buena intención a los alcaldes y los alcaldes tratando de hacer sus amarres, porque el 90 y tanto % va a ocurrir eso. ¿Qué hacen? Compran, se amarran con los comerciantes y esa plata sale de nuevo hacia la costa y hacia afuera. ¿Y por qué no han comprado a los productores de la zona? Por ejemplo, sus menestras, su papa, ¿no? Una serie de productos que se dan en la zona. ¿Por qué no comprarlo? Le dejan la platita ahí para que muevan y le compran a mejor precio. Imagínense que hacia ese papero que está vendiendo su papa a 20 centavos o 30 centavos de sol el kilo, que le paguen 50. Ese campesino va a estar recontra feliz y a un campesino le dan su medio saco de papa, 50 kilos de papa. 50 por 50 son 250 soles. No menos, 25 soles. Un medio saco de papa le entregan a las familias que lo necesitan, que coman papa. Y si dicen no quiero, pues. Pero ¿qué tenemos que ver? Ningún país del mundo, escúcheme bien por favor, ningún país del mundo va a estar en sus programas sociales gastando plata del Estado para poder dar y comprar productos importados. Ningún país del mundo, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Japón, ni la China, ni Rusia. Tenemos que nosotros como autoridades, como profesionales, estar velando de que compren a nuestros productores. ¿Para qué darle movimiento, darle plata y que eso distribuyan a los sectores más pobres, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿cuál es más sensato? A los campesinos que producen leche, ¿saben cuánto le está costando un litro de leche fresquita sacada de la ubre de la vaca? 80 centavos, 90 centavos de sol el litro de leche fresca. ¿Y cuánto le llega? Supóngase una Coca-Cola de medio litro, 2 soles o 2 soles 20. 2 soles, medio litro de Coca-Cola. A ver, ¿es justo? Ya. O un tarrito de leche, ¿cuánto le llega a las zonas productoras? El tarrito de leche, 3 soles 50. Y ese tarrito de leche sirve para casi un litro de leche fresca, fluida. ¿Por qué no el Estado compra esa leche fresca, no pagándole 90 centavos u 80? No, que le pague 2 soles, en vez de que gaste 3 soles 50 para tener un litro de leche para los niños. Ese campesino va a estar recontra feliz si le pagan 2 soles por su leche fresca y va a tener un poquito más de platita para comer él, sus hijos, vestirse un poquito mejor y alimentar mejor a su vaca, mejorar sus pastos porque quiere que su vaca produzca más y así se va mejorando. Eso tiene que darse y esto ustedes anejen. Por eso es que, jóvenes, el único ministro, discúlpeme que hable en esos términos,
que se preocupó por las sobretasas arancelarias, es decir, para los impuestos a los alimentos importados, fui yo cuando fui ministro. ¿Por qué? Porque los alimentos que vienen de afuera, del exterior, vienen con subsidio. Vienen con subsidio. Por ejemplo, imagínense el trigo en Estados Unidos. Viene de acá $200 la tonelada. ¿Y el campesino a cuánto le han pagado al campesino? $300, $400. Y ustedes dirán, ¿y por qué al campesino americano le pagaron $350 y por qué lo venden acá a $200 y llega acá al puerto? Porque esa es política de Estado de los Estados Unidos, de Rusia, de China, de Japón. Eso es así. Porque los países ricos todos los años disponen de 400, 500 mil millones de dólares al año para subsidiar a sus productores y tener mejor cosecha, ¿no? En sus productores. Porque les interesa a ellos que sus productores siempre estén fuertes, que produzcan más, que usen más tecnología, que usen más insumos. Pero nosotros acá, dando más trabajo a los que vienen de afuera, eso no tiene sentido. Eso es lo que justamente, jóvenes, tenemos, ustedes sepan, de que ningún país del mundo, ninguno de las potencias le van a comprar a Perú o a un país pequeño cosechas para que den a sus gente que lo necesita. Nunca. Lo van a comprar a su productor y hacen juego nada más, ¿no? Pero acá no, acá hacemos lo contrario. Compramos a los importados y los de acá, aunque no tengan dónde venderlo. Eso realmente es una cosa de locos, ¿ya? Y eso realmente, yo como molinero, traté de corregirlo con las sobretasas arancelarias y banda de precios que se estableció acá para los productos importados. A mí me acusaban de populista eso, que me decían, una de las cosas me decían, pero ¿por qué vas a encarecer el trigo si acá no somos productores de trigo? ¿Para qué le vas a poner impuestos a los trigos importados si acá no somos productores de trigo? Entonces yo le decía, sí, claro que no somos productores de trigo, pero sí somos productores de papa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un consumidor encuentra muy bajo el trigo, la galleta o el pan o la harina o el fideo? ¿Qué prefiere? Comprar fideo, comprar pan, comprar harina en vez de la papa. Entonces, por efecto sucedáneo, se llama eso, por efecto sucedáneo me afecta la papa. Si viene el trigo muy barato, me afecta la papa, que la papa sí lo produzco acá. Entonces tengo que subir el precio del trigo para que, ¿no? Eso es la comparación. De igual manera en el arroz, de igual manera en el azúcar, de igual manera en la leche, ¿no? En la soya, en el maíz amarillo duro, etcétera, ¿no? Y el trigo, lógicamente, ¿no? No sé si hay alguna otra uno. ¿Aló? 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 Ingeniero Salón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Le saluda Wilder Plasencia Gallardo, de Chiclayo. Ah, qué bien, oye, Wilder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ingeniero, bueno, agradecerle por la ponencia y también permítame hacer el siguiente comentario. Si bien es cierto, se considera de que a partir de que ocurrió el tema de la pandemia, para atrás ya es un mundo diferente y de la pandemia para acá es un mundo ya que nos toca vivir completamente diferente, ¿no? En las diferentes áreas de la vida de cada uno de nosotros. Esta conferencia, que de paso felicito a los organizadores, al Centro Federado de la Facultad Agrícola, que tiene que ver cómo es la ingeniería en torno a esta pandemia COVID-19. Y la verdad que hay una agenda muy amplia que desarrollar, ¿no?
estábamos comentando en la anterior conferencia que muchos países también están sumamente preocupados, incluso los países que son potencia en el mundo, ¿no? Porque su sistema alimentario también se ha visto afectado, porque ellos también dependían de productos agrícolas de otros países, ¿no? Por ejemplo, Francia, Japón, que ahora como ya tenemos ya las fronteras cerradas, no están tomando los productos agrícolas de otro mundo, ¿no? Entonces, Sí, nos toca pues muchas cosas que desarrollar. Por ejemplo, hace un momento un estudiante preguntaba, ¿y qué haría el estudiante que no tiene un buen acceso a Internet o no dispone de un buen equipo para tener las clases de manera virtual? ¿Qué hacer con ese agricultor que ahorita está aislado y como usted bien decía, ¿no? Tiene un kilo de papa que lo está colocando a 0.20 centavos por kilo, mientras en los mercados sobrepasa el sol 50 de esa misma variedad de papa, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando tenemos unas agencias agrarias que no tienen una buena implementación? Están 2 o 3 en una agencia agraria y solamente se van a estar en un escritorio porque no tienen pues herramientas, no tienen esa implementación de movilidad para que puedan ir al campo a hacer lo que deben hacer, que es la asistencia técnica, el acompañamiento a los agricultores. Entonces, nos queda pues mucho que implementar, mucho por desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sí, haría la Universidad Agraria de La Molina, de quien también tuve la suerte de haber estudiado ahí en mi maestría, y usted fue mi profesor en gestión integral de cuencas hidrográficas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que organizarnos para hacer un cambio el cual tiene que ser totalmente radical? Porque, ¿qué es lo que hace el Estado? Cuando tenemos un evento sanitario de esta naturaleza, lo que hace es, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar tus 760 soles y no salgas de tu casa. Y muchas veces ese bono para el agricultor no va a llegar de la manera que debería llegar, porque no tenemos una georreferenciación y un buen inventario. Si bien es cierto, tenemos un censo del 2012, pero no está bien georreferenciada para decir, ¿sabes qué? En tal zona exactamente tenemos georreferenciado tales agricultores y ahí tienes que llevar. Yo también estoy de acuerdo con usted que no hay que darle el pescado, sino hay que enseñarle a criar el pescado. O sea, yo no voy a dar 700 soles, sino más bien los reuniría y llevar insumos, pero unos insumos que sean pues sostenibles en el tiempo. La agricultura química ya también creo que es un mensaje mundial en donde dice, ya no tienes que continuar con la agricultura química, tienes que continuar con una agroecología para que sea más sostenible. Y me parece que nuestro país tenemos que entender, todos los peruanos, que tenemos que consumir alimentos inocuos, alimentos saludables, funcionales, y no pues al mercado peruano solamente llegan unos alimentos que físicamente están maltratados, fitosanitariamente también, unos alimentos que más van por la carga más de carbohidratos que tomar otro tipo de proteínas, vitaminas, minerales que necesitamos, ¿no? Entonces, ingeniero, me parece que tenemos mucho que desarrollar. Y yo quiero tomar la experiencia suya en el sentido de que, ¿qué podríamos decirles a nuestros jóvenes? Decirle a nuestros jóvenes como conclusión. ¿Cómo nos organizamos, dado que, por ejemplo, de qué manera la Universidad Agraria de La Molina puede tener una buena plataforma que pueda llegar con todos los cursos de manera precisa y no, por ejemplo, utilizando el Zoom, que es una plataforma, me imagino que ahorita se está pagando, pero que no reúne todas las expectativas que académicamente podemos tener, ¿no? Eso, no sé, ingeniero, sí. si de pronto ha sido valedero mi apreciación, y termino reiterándole mi agradecimiento y mi saludo desde acá de Chiclayo. Muy amable. Muy bien, amigo. Gusto de saludarlo y saber que está por allá haciendo patria. Mire, definitivamente
lo que usted ha dicho es bastante amplio de la carrera y de la realidad. En principio hay una desconexión, lo que antes dije, entre lo que es las agencias agrarias y el sector nacional, y prácticamente si las agencias agrarias, que es el primer frente que está en contacto con los campesinos, no está implementado, no tiene camioneta, no tiene nada, ¿para qué va el campo? Eso es la realidad. Por eso es que, sí o sí, miren, no me he pronunciado hace tiempo, pero ya que me lo han hecho la pregunta, yo sí creo que la descentralización estuvo mal hecha, no tomando en cuenta esas consecuencias, porque si el sector, miren, y lo que está pasando con la pandemia, hospitales en provincias que no tienen ni máscara, ni guantes, ni protector de boca, etcétera, ni medicinas, ni muchas, le falta camas. ¿Por qué? Porque dicen la región, pero si la región no tiene plata, no le han dado. Entonces, acá se tiene que manejar el sector como uno y que administrativamente que lo chequeen, que le paguen todo, pero la política general de salud, la política general de agricultura debe ser una sola, debe ser una sola. En tal sentido, acá de igual manera, mire, me hacía recordar que el año 91, cuando yo llegué como viceministro y luego ministro, todititas las agencias agrarias del Perú no tenían ni una camioneta, y las direcciones regionales, muchas de ellas, una camioneta que paraba malográndose, muchas de ellas, y sobre todo la de la sierra, ¿no? Y en la costa también habían algunas. Chiclayo no era de esos, Trujillo no era de esos, Piura no, Tumbes no, pero sí, por ejemplo, allá en Ica era bastante precaria la camioneta, y en la sierra ni hablar. Entonces, ¿cómo un director regional o un jefe de agencia va a salir a campo si no tiene ni una camioneta, ni los instrumentos, ni los medios para poder llevar y apoyar al campesino? Definitivamente no. Entonces, eso se tiene que cambiar. Ahí, miren, lo que les voy a decir, yo lo que conseguí fue una gestión ante el gobierno japonés de 1,000 camionetas Toyota Staus, 2,000, que me dio, que me regaló, ¿no? Toyota Staus, 2,000 camionetas, que hasta la Junta de Usuarios le equipé, porque la Junta de Usuarios no tenía ni siquiera carro. Y los jefes de las administraciones técnicas del Distrito Riego, que en ese momento se llamaban, hoy en día se llaman ALAS, no tenían carros. Entonces tuve que levantar. ¿Por qué? ¿Cómo va un jefe de agencia agraria o un jefe de la ALA, se va a ir a supervisar los canales, los trabajos que están haciendo, si está pidiendo prestado un carro? Entonces, eso es la implementación de las agencias que tiene que pasar para que pueda apoyarse al campesinado. Y acá, lo que usted decía, yo no soy partidario mucho de los bonos que le den a fondo perdido, no, yo sí que le den más que eso, pero que trabajen en su chacra haciendo zanjas de filtración, limpiando sus canales, dejándolo todo al día, ¿no? Y que aunque sea unos 3 meses por 800 soles son 2,400, que vayan, pero ¿para qué? Para que generen un vivero o hacer hoyos con zanjas de infiltración en laderas. ¿Para qué? Para que en la temporada de lluvia ya venga la siembra de árboles, o sea, generación de empleo productivo. Y eso lo hice cuando fui ministro también, generación de empleo productivo, pero no regalar mucho la plata, no, yo no soy partidario de ello, ¿no? En tal sentido, acá necesito un apoyo ya a ese campesino porque está de hambre, claro que sí, pero trabajando. 2, también, aparte de ello, necesita apoyo ese campesino pobre en semillas, fertilizantes, un crédito en semillas, fertilizantes, herramientas, apoyo a las agencias agrarias con tractores y herramientas para que a su vez brinde servicio a los campesinos. Eso es clave, ¿no? E inclusive a los lecheros, que apoyarle con pastos, con riego. ¿Para qué? Porque ¿qué vamos a hablar de mejoramiento genético si no tiene pastos? Es engañarle, pues, y botar la plata. En tal sentido, es todo un paquete y una concepción grande que hay que darle, ¿no? Que hay que implementar eso en la realidad. Pero antes de eso, que no cuesta ni un centavo, que no cuesta ningún centavo, es fajarse y decir, momentito, todos los programas sociales, como la compran los alcaldes, me compran acá los productores locales. Eso es decisión política. Y el ministro de Agricultura tiene que ponerse los pantalones y ponerse
imponer en ello. Porque lógicamente los comerciantes van a sentirse mal, porque ya no pueden vender facilito eso, claro. Pero mucho mejor es sacado con tanto esfuerzo y que ahora está malbarateándose. Ya les dije antes, ¿no? Comprarles aunque sea para una familia que le van a dar en su distrito, que no tiene tan mal, necesita un apoyo alimentario. Comprarle aunque sea un saquito, ya, un saco de 50 kilos de papa, 50 a 50 centavos de sol, no 20, 30 centavos, a 50 centavos de sol, son 25 soles, imagínense, medio saco de papa ya. Y luego también de los otros productos. En vez de llevarle lentejas importadas, arvejas partidas importadas, o arroz importado, habiendo arroz en Chiclayo, en Piura, en Camaná, en la selva. Oiga, por Dios, ningún país del mundo va a gastar los fondos del Estado para comprarle a los productores de afuera, habiendo productores locales. Ningún país del mundo, peor la potencia nunca van a hacer esa barrabasada, ¿no? Entonces, comprar localmente para la gente que lo necesita, ¿no? ¿Y eso qué significa? Mejor precio para el productor y mercado. Porque ¿cuál es el problema más grande de nuestros productores pequeños? Mercado y precio. Si no hay mercado y precio, está frito, ¿no? Y ese es el sufrimiento de nuestros campesinos, ¿no? Sí, disculpe. Entonces, si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, voy a dar paso a las últimas preguntas que van a hacer las personas que han pedido la palabra. Que por favor, quiero recalcar que las preguntas sean cortas, que no tengan mucha oración, que sean puntuales. Por favor, se encuentra el chico que se llama Bruno Jauregui. ¿Se encuentra Bruno? Hola, Bueno, ¿me escuchan? sí, te escuchamos. Por favor, ¿puedes decir tu Hola, pregunta? Que sea buenas corta, tardes, ingeniero. Buenas puntual. tardes. Bueno, hay muchas empresas ¿Qué tal, donde amigo? ¿Cómo está? trabajan muchos ingenieros agrícolas. Estas empresas dan servicio a las consultorías de diferentes unidades ejecutoras del Minagri. Ahora bien, se sabe que se está Ya. gastando mucho dinero en combatir esta pandemia. Mi pregunta va, usted que ya ha formado parte del Ejecutivo anteriormente, ¿usted cree que habrá dinero para posibles proyectos de este año que se ejecuten? Definitivamente va a haber y tiene que haber. Se imagina, está comprometiéndose una cantidad muy grande, inclusive se ha vendido bonos soberanos por 3.000 millones de dólares, más las reservas fiscales que hay, que hacen un total de 25.000 millones de dólares, que lo anunció la señorita ministra de Agricultura, de Economía, perdón, señor presidente de la República y todo. O sea, plata va a haber. Lo único que hay que hacer es gastarlo y gastarlo bien. No vaya a ocurrir como lo que se hablaba para la reconstrucción con cambio, que había plata, 25.000 millones de soles, pero que pasaron 3 años, creo, y no se ha gastado ni siquiera el 10%, ¿no? O sea, acá va a haber plata, pero que se gaste, y que se gaste bien en algunos proyectos productivos, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínense, ahora hay un proyecto, un financiamiento del Banco Interamericano o el Banco Mundial, creo, de 100 millones de dólares para la titulación de tierras, que le dieron a una empresa española la titulación de tierras. Y la empresa española ha paralizado todo, no hay titulación de tierras porque está pidiendo más por título de propiedad. Bueno, oiga, ahí me dijeron de que lamentablemente la empresa española y el BID o el banco al que dio el préstamo, había condicionado que le den a los españoles. Yo también he negociado préstamos. Y, oiga, si a mí me dan un préstamo, el BID o Banco Mundial o quien sea, la plata es peruana y por lo tanto que deciden las autoridades peruanas. Ya no tienen nada que ver, ni nada que opinar, ni nada que decir el Banco Mundial, porque la plata aquí lo va a pagar es el Perú. Lo que pasa es que a veces hay unos amarres, les digo a ustedes jóvenes, hay unos amarres que van más allá, ¿no? Que recomiendan las argollas a unos españoles. Y miren la tontera que está haciendo los españoles, ¿no? Eso la vez pasada lo toqué en una entrevista que me hicieron, ¿no? Y ahí es una plata que todos los peruanos lo vamos a pagar. Y no hay titulación de tierras, que podría estar
podía generar un montón de trabajo también para los profesionales, topógrafos, agrónomos, técnicos, agrícolas, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Definitivamente plata hay, lo único que hay que es para poder gastarlo, y el sector agrario tiene la prioridad. Eso pasa por una posición firme del ministro en Consejo de Ministros y con la ministra de Economía, porque lo que pasa es muchas veces los ministros de Economía no quieren dar plata al sector agrario, ¿no? Y ahí está, para eso está justamente el representante, el ministro de Agricultura, que tiene que estar peleando para más plata para su sector, ¿no? ¿Y plata para qué? Para proyectos, como dice el colega, ¿no? Para hacer desarrollo, ya sea proyectos de riego, proyectos de reforestación, proyectos de defensas ribereñas, descolmatación, reservorios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hola. Otra pregunta que quería hacer es, Cubas Cabanilla, ¿se encuentra? Cubas Cabanillas. Hola. Bueno, creo que ya se habrá retirado. Juan Diego, ¿se encuentra Juan Diego? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Por favor, que sea una pregunta directa, puntual. Gracias. Ok. Buenas noches, doctor Absalón. Soy Juan Diego Sánchez Verde y quería consultarle sobre cuál sería la mejor forma de trabajar con los agricultores en estos momentos, ya que algunos son muy reacios para adoptar las nuevas recomendaciones que nosotros llevamos al campo, ¿no? Y es además una de las causas del fracaso de algunos proyectos que se llevan a campo. Sí, mire, en primer lugar, esto hay que llegar a ellos con sus dirigentes y explicarles bien cómo va a ser ese cambio, qué beneficios van a sacar, ¿no? Cómo va a ser, cuánto va a durar, etcétera, etcétera. Y el campesino, por más que no sea preparado, no ha asistido ni siquiera a una escuela o colegio, pero sí sabe que le conviene, va a aceptar. O sea, porque el campesino es pragmático, ¿no? Y sobre todo que hay que hacer el trabajo, por más profesional uno que sea horizontal. O sea, que uno como profesional pasa como un campesino más. Hablar de igual a igual, ¿no? Y así realmente va a salir bien. Yo, el campesinado, yo en la zona de Puno, que es la zona más difícil, ¿no? Toda la sierra, yo me llevo muy bien, de ahí bajar al nivel totalmente, no le va a hablar uno como ingeniero, más bien uno como un campesino más, hablarle sus palabras y llegar a un entendimiento, ¿no? Y un trato horizontal. Y explicarle bien las ventajas, desventajas y ayudarle hasta que agarre la viada. Así es lo que hicimos con Pronamach, cuando al inicio eran muy renuentes, muy desconfiados, pero después, poco a poco, pues, después eran unos patas. No. Es natural que tienen que ser muy desconfiados porque muchos han jugado con su buena fe de ellos, ¿no? Entonces ahí hay que recuperar la credibilidad realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben bien de que si uno como ingeniero, como técnico, un foráneo, le recomienda algo y no sale, ¿quién va a pagar el pato? Es el campesinado, ¿no? El campesinado, no nosotros. Entonces, esa es la desconfianza que tienen ellos, ¿no? Pero hay que seguir, eso es parte de todo un trabajo, ¿no? De todo un trabajo que no debemos desmayar, ¿no? Ni tampoco debe preocuparnos, porque esa es parte normal de la dinámica de trabajo. Pero hay que hacerles ver lo que van a ganar. Me acuerdo que inicialmente a los de Porcón, por ejemplo, a los primeros dirigentes, pucha, lo querían linchar porque que eso, en el campesinado está muy, sobre todo en los más pobres, la mentalidad es la siguiente: hoy hay que sembrar árboles, pero ¿para qué voy a sembrar si yo no lo voy a cosechar? Porque esto va a durar 20 años y yo quizá ya no dure. Hasta eso está. Ya, ahí hay que ir y convencerlo para que podamos entrar con ellos. Ya, esa es parte de la extensión rural que hay que lograr, ¿no? Sí, eso lo paro tocando en el curso de manejo de cuencas también, cómo lograr trabajar con el campesino para lograr al final doblar esa situación y
y aunque sea por la amistad, por lo que fuese, que lo va haciendo y va encontrando que es correcto, y después una vez que encontró como dice, encontró lo que le conviene, pues ya nadie lo para, ¿no? Sí. Hola, buenas Sí, noches. Bueno, sabemos que sí, contamos con varias preguntas todavía, no solamente en este medio, sino también por Facebook. Estamos pensando en recopilarlas y posteriormente hacérselas llegar, quizás ya en otro, ya, también, eh, porque creo que sí se podría extender demasiado. No sé si quiere ya, hacer Julio, está bien. una última pregunta para acabar. Bueno, y le voy a decir, bueno, antes de todo se encuentra Cubas Cabanilla para que haga la última pregunta. Ya, perfecto. Eh, ¿Está Cubas Cabanilla? Bueno, creo que tampoco está, así que, bueno, Ya siguiendo lo el hizo antes, orden, ya lo hizo ah, antes, creo, Cuba Javanía. siguiendo el orden, bueno, Sebastián Porras dice, ¿no? En la actual coyuntura, sabemos que la eficiencia de la producción es primordial, tanto en agricultura y ganadería. ¿Qué alternativas o técnicas sugiere usted que se debe aplicar para maximizar la producción? ¿Estarían los pequeños productores capacitados para ejecutar tal acción? Mire, el secreto de todo es la rentabilidad. Porque si un campesino encuentra rentabilidad, el resto lo dejamos en manos de ellos. Y si a su vez el Estado puede apoyarlo, a buena hora. Por eso es que he hablado bastante de que el Estado tiene que entrar, por ejemplo, si produce productos alimenticios, que el Estado entre a comprar para los programas sociales alimentos, ¿no? A mejor precio, porque es natural, si el comerciante lo compra, lo va a comprar más bajo, pero si el Estado va y le compra un poco más que gane el productor a buena hora, ese productor ya encuentra rentabilidad y ahí sí va a permitirle incrementar su producción, va a permitirle comer un poco más, va a permitirle tecnificar mejor su actividad, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen los países ricos. ¿Por qué los países ricos? Ya les dije antes, la tonelada de trigo lo compran a $400 y su costo de producción son 300 del campesino. Está ganando. Entonces, ¿por qué le da ese precio a los países ricos? Para que ganen y puedan mejorar su tecnología y comer bien, cubren su costo de producción y sigue para adelante. Y encima, su tasa de interés con la que pagan los bancos es 3-4% al año. Acá son 12-15% al año, ¿no? En dólares. Y es decir, todo el secreto se tiene que tener mercado y rentabilidad. Si el campesino gana, solito va caminando. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Por qué en las zonas más difíciles de la selva central o Puno, San Juan del Oro, por ejemplo, hay café? Y el café, ¿por qué? Porque hay años que son buenos precios y gana, pues, y gana el cafetalero. Por eso es que lo siembra. Pero ¿cuál es el aliciente? ¿Por qué ha estado pensando ya en cómo mejorar la producción, cómo mejorar la variedad, cómo mejorar la fertilización? ¿Por qué? Porque gana con eso. El Estado no le ha llevado tecnología, lamentablemente, no le ha llevado, pero sí el precio. Y si se organiza, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya pueden juntarse 100, 200 socios, una cooperativa, y procesan su café y lo venden más a mejor precio, ¿no? Pero si están solitos, uno a uno, el comerciante viene y se aprovecha de ellos, lo cual yo estoy criticando a los comerciantes porque es su rol, pero sí hay que trabajarle mucho en la organización de los productores para darles capacidad de organización y capacidad de negociación y que signifique mejor precio y rentabilizar al productor, ¿no? Ok, ingeniero. Bueno, las preguntas que han quedado pendientes se van a archivar, se van a recopilar. Quizás posteriormente se las mandemos a usted para resolverlas de alguna forma. Estamos Ya en está bien, coordinación. Sí, por creo que supuesto. ya se... bueno, ingeniero, primero quisiera agradecerle a usted por su participación en esta conferencia, al ser el representante agrícola en lo que es la conferencia agraria en tiempos de COVID y también por ser la segunda ponencia en la Semana de Ingeniería Agrícola. Muchas gracias por esta charla tan amena, por su actividad.
por todo su reconocimiento. Esperamos poder contar con usted más adelante. También quisiera agradecer a todos los que han participado en esta conferencia, haciendo énfasis al FEUA, que nos ha estado ayudando, y a los chicos del Centro Federado Agrícola, que también nos han estado apoyando. También sin olvidar a aquellas personas que nos han seguido en la transmisión de Facebook. Recuerden que sus preguntas van a ser recopiladas y van a ser resueltas posteriormente. ¿Okay? Esta ha sido la conferencia agraria en tiempos de COVID. Y bueno, gracias por su participación. A lo largo de la semana tendremos más charlas en esta semana de Ingeniería Agrícola. Mañana tendremos una charla a las 10 a.m. que es sobre teledetección aplicada en la Ingeniería Agrícola con el ingeniero acá, y el ingeniero a cargo es el ingeniero Raúl Espinosa. Se dará mañana a las 10 a.m. También contamos con más reuniones esta semana, este viernes, y posteriormente se van a lanzar más conferencias que se van a realizar la siguiente semana. Por favor, estar atentos a la página del Centro Federado, a la página del Tercio, que es en donde van a salir mayor información. Y bueno, y nuevamente agradecer su participación en esta conferencia, ingeniero. Muchas gracias de parte del Centro Federado, del FEUA y del Tercio Estudiantil Agrícola. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes, y ojalá que haya permitido contribuir en algo. Cuenten conmigo en cualquier circunstancia. Hay muchísimo para hablar. Me olvidé, ahorita me acuerdo, sobre el árbol de la quina, ya que mi promoción está dando por los 50 años unas 5 ejemplares, 5 arbolitos para ser plantados en el jardín botánico, porque tenemos que retomar nuestras plantas nativas, medicinales, aromáticas. Esa es una maravilla, un potencial que está en cero aprovechado. Y ahí hay no se olviden que todas las medicinas del mundo que lo venden a muy caro, son a partir de las plantas. En consecuencia, tenemos acá el banco más grande del mundo en cuanto a plantas medicinales y aromáticas, y una de ellas es el árbol de la quina. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias con todos.